plenitud de su presencia es más grande de lo que tú piensas. Es tan grande que está llegando hasta España, a los Estados Unidos y a diferentes partes del mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos pueden decirme sinceramente, me he cansado? ¿Cierto? Y yo quiero que me acompañes, por favor, basado en este título. ¿Cansado? Descansa, pero no desfallece. Acompáñame, por favor, y mira en tu Biblia y ubícate en el libro de los Hebreos, por favor. Busca, por favor, el capítulo 3 del libro de los Hebreos y vete al versículo 7 para poderlo leer juntos, unánimes en esta mañana. Por favor, yo quiero que todos estemos juntos y unánimes. Amén. Le pido no sé si de pronto el chico quiere subir a escuela dominical. Allá va a estar bien, allá hay onces, hay refrigerio y tiene su iglesia ya para que pueda disfrutar. Yo lo invito, si quiere hacer parte. Si no, por favor, que no te distraiga. Amén. Si el niño te quiere acompañar el día de hoy aquí en la congregación, que no te distraiga. Amén. Porque es muy importante el hecho de poder estar nosotros concentrados, unidos en lo que Dios te quiere hablar. Amén. ¿Estás en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7? Mire cómo empieza la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, como tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor, pan de vida. La misma palabra dice que fue una carta dirigida a un pueblo específico. ¿A qué pueblo? ¿Cómo se llama el libro? Hebreos. También, o sea, quiere decir que fue dirigida a los judíos. Y de una manera muy particular, el escritor de estas palabras quiere llevar a este pueblo a que recuerde qué pasó en el desierto. Porque ellos lo tenían claro. Ellos sabían que había ocurrido en el desierto. Y cuando yo miro específicamente qué es lo que el escritor quiere hablarles a ellos, es una comparación. No vaya que ustedes caigan en el mismo error que cayeron estas personas que estaban en el desierto. Y cayendo en el mismo error, no puedan permanecer en el reposo, no puedan permanecer en el descanso. ¿Qué fue lo que disgustó tanto al Señor en el desierto? ¿Qué fue lo que tanto le molestó o le disgustó?
¿Por qué causa el Señor se lleva a ese estado? La misma palabra dice que fue por la incredulidad. Cuando tú miras el libro de Éxodo capítulo 17, lo puedes mirar en tu casa, habla de un momento donde el pueblo que Dios saca de Egipto empieza a tener una necesidad física. Y esa necesidad física era falta de agua. No tenían cómo tomar agua. Este pueblo se levantó muy enojado porque no tenían cómo beber. Y fueron a los que ellos pensaron que era responsable de esa situación. ¿Quiénes creen ustedes que ellos pensaron que era responsable de esa situación? La Biblia dice Moisés. Moisés fue el que intercedió por este pueblo delante del faraón, y con mano fuerte Dios respaldó a Moisés y lo sacó de la tierra de Egipto. Pero al sacarlo de la tierra de Egipto se encuentran con un panorama por su dureza de corazón, porque el cruzar el desierto eran pocos días. ¿Cuánto les duró cruzar el desierto? 40 años. Pero todos los que salieron de Egipto, ninguno entraron a Egipto, solamente 2 entraron, con excepción de 2, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés entró a esa tierra prometida. Entonces, cuando estaban en Éxodo 17 y faltó agua, el pueblo fue a exigirle a Moisés: danos de beber. ¿Por qué nos trajiste a morir a este desierto? Y querían apedrearlo, querían matar a Moisés. Estaban cansados y habían desfallecido. ¿Pero por qué habían desfallecido y se habían cansado? Por su dureza de corazón. La incredulidad produce en el creyente dureza de corazón. Y la dureza de corazón produce en el creyente pecado. Y el pecado produce en el creyente muerte. Esa es la consecuencia de un corazón endurecido. ¿Pero por qué se endureció el corazón? Por causa del cansancio. ¿No has escuchado cuando las personas dicen: estoy cansado de esta situación? Entonces, cuando se fueron a exigirle a Moisés que les diera de beber, con amenaza de muerte, él cogió a Aarón y se fue a buscar la presencia de Dios, al que le podía librar de esa situación tan preocupante. Y él empezó a orarle a Dios, y Dios le dio una estrategia. Él dijo: ve, coge la vara, esa vara que utilizaste delante del faraón, esa vara que infunde en ti fe, esa vara que infunde en ti esperanza, y coge esa vara y pégale a la peña, y de la peña brotará agua, y mi pueblo beberá agua. ¿Sabes algo? No está escrito en la Biblia, pero hay estudios que dicen que esa vara era muy significativa para Moisés y para todos los que luego los patriarcas. Esa vara representa el testimonio vivo de un Dios con poder. Esa vara representa la presencia de Dios, porque él la arrojaba al suelo y se convertía en serpiente, y la tomaba en su mano y nuevamente se convertía en vara. Y dicen que Moisés escribía en esa vara las promesas que Dios les había dado. ¿Dónde tú tienes guardadas las promesas que Dios te ha dado? Espero que esté en tu mente y en tu corazón. Pero necesitas refugiarte en esas promesas. Entonces, cuando él le pega a la peña, de la peña sale agua. No es lo que se pide, es cómo se pide. Es la actitud en la que se pide. Y Dios mira nuestro corazón. ¿Sabes? Dios no es deudor tuyo ni mío. Nosotros somos deudores de Dios en Jesucristo, porque Él es el que pagó el precio por nosotros. Y si nos alejamos de Él, los que perdemos somos nosotros. Él no pierde, Él sigue siendo Dios. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos podido ver la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas? Yo creo que todos, de una manera u otra. Si te pones a pensar de dónde te sacó Dios y las veces que nos hemos equivocado, y aún el Señor sigue teniendo misericordia con nosotros. El pueblo bebió agua, pero dice la palabra que ellos endurecieron su corazón y nunca pudieron salir de ese desierto. Pasados 25 años después, en el libro de Números, más adelante, se encuentran con la misma situación, el mismo desierto y las mismas formas en Números 20. Y nuevamente nos encontramos con el hecho de que faltaba agua, y nuevamente querían apedrear a Moisés, y nuevamente querían buscar un responsable de lo que estaba pasando.
Pero realmente el responsable no era Moisés, realmente el responsable eran ellos mismos, porque en su corazón no había fe, porque en su corazón no había esperanza. ¿Por qué? Por causa del cansancio. Por causa del cansancio. Y nuevamente estaban enfurecidos con Moisés después de 20, 25 años dando vueltas en un desierto, y su corazón divagaba en ese desierto. ¿Cuántos de los de la iglesia pueden estar pasando eso? Por eso el escritor de Hebreos, Pablo, le dice a los hebreos: acuérdese lo que pasó en el desierto, acuérdese lo que pasó y lo que dice el Salmo 95, que endurecieron sus corazones al escuchar la voz de Dios. Y lo que Dios quiere es que no tengamos corazones endurecidos cuando escuchemos tu voz, que es el consejo, la palabra de Dios encuentre cabida en tu mente y en tu corazón. Acuérdate de la enseñanza de hace unos domingos. Tú eres el protagonista de tu vida. No culpes a otros de las decisiones que tú mismo o misma estás tomando de por Dios. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, no es tu pareja, no son tus hijos. Eres tú el responsable de lo que pase en tu vida. Ellos eran responsables de lo que estaba pasando en la vida en el desierto. Y nuevamente exigen a Moisés: danos de beber. Moisés también se cansó. Y ese cansancio de Moisés produjo en él enojo, porque se había cansado de tanta queja, se había cansado de tanta murmuración, se había cansado de ver a un pueblo que no le daba la gloria a Dios. Muchas veces la iglesia no se cansa de quejarse, de cuestionar. Muchas veces la iglesia no se cansa de lamentarse, y siempre estamos buscando un culpable, siempre estamos buscando un responsable. ¿Por qué me va así en la vida? Y hoy el Señor te dice: porque cuando yo te hablo no encuentro cabida en tu corazón, porque tu corazón está endurecido por causa de tu cansancio. Si estás cansado, descansa, pero no renuncies, no desfallezcas, no retrocedas. Entonces Moisés, en medio del enojo, en la ira del hombre no opera la justicia del Señor. Por eso Jesús enseña: ustedes pueden enojarse, pero no pequen en medio de su enojo, por favor. Pero es fácil controlar al ser interior. ¿Es fácil controlar el enojo? No, no es fácil, si no tenemos una intimidad y una comunión con Dios. Entonces, cuando ellos fueron a exigirle nuevamente a Moisés, Moisés escuchó mal. ¿Cuántos podemos decir que cuando estamos cansados escuchamos mal? A mí me pasa. Yo no sé si a ti te pasa. Y a veces Dios ve ahí y te dice a ti de pronto una promesa: el que siembra con lágrimas cosechará con gozo. Yo ya sé, con gozo. Yo la palabra me la sé. Es más, Dios me la dio a mi vida, pero nunca he cosechado con gozo. No paro de llorar y siempre estoy llorando. ¿Por qué no ves el gozo del Señor? Porque endureciste tu corazón. Porque endureciste tu corazón. ¿Sabes qué hizo Moisés? Endureció el corazón porque no escuchó la voz del Señor. Porque el Señor le dijo a Moisés: levántate, Moisés, y ve juntamente con Aarón, y ve a la peña, a aquella peña que alguna vez le pegaste. O sea, estaban en el mismo sitio. ¿Cuántos años habían pasado? 20, 25 años, y estaban en el mismo sitio. ¿Cuánto llevas viniendo a la plenitud? Y puedes que estés en el mismo sitio y simplemente estás dando vueltas y vueltas, y la situación emocional sigue siendo la misma, y la situación en tu casa sigue siendo la misma. No cambia, sigue siendo igual. Llegaron a la misma peña, al mismo lugar, pero el Señor le dijo: háblale a la roca para que de la roca salga agua y ellos puedan beber. Como Moisés se había cansado y como Moisés se había desfallecido, no escuchó claramente la voz del Señor. ¿Qué le dijo? Háblale. Él actuó como si fueran 25 años atrás: pégale. Y muchas veces nosotros actuamos como Moisés, ¿no te parece? Escuchamos palabras de hace 20, 25 años atrás,
Colócalo en tu vida, si llevas 10 en el Evangelio, si llevas 5 en el Evangelio, si llevas 2 años en el Evangelio, y el Señor te dice, tienes que crecer y tienes que madurar. Las palabras que te di para un tiempo específico ya no son las mismas palabras para este tiempo específico. Para este tiempo específico te da una palabra. El viento sopla de donde quiere y escucha su sonido, pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos aquellos que han nacido del Espíritu. Esa es la palabra específica para este año. Entonces no sé cómo has llevado tu vida hasta el día de hoy, pero yo quiero decirte que tu alma sea un alma ligera para que sea llevada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron, Moisés cogió esa vara y dice la palabra que no solo le pegó una vez, le pegó 2 veces. Y dice que salió abundante agua. Agua en abundancia salió de esa roca, que todos bebieron. Y a veces nosotros pensamos que porque Dios nos está respaldando, estamos bien. Si Dios no fuera Dios y Dios actuara como nosotros, no sale agua. Porque Dios no le dijo a Moisés, pégale. Dios dijo, háblale. Pero Dios sabía que Moisés estaba con su corazón endurecido, no con Dios, con el pueblo. Ese mismo Moisés que un día clamó en Éxodo 32, Señor, no los consumas, no los mates en el desierto. Señor, para que digan allá en Egipto, digan que no pudiste sacarlos del desierto y que lo mataste. Señor, no hagas eso. Ten compasión, mi amado Dios. Señor, no son mi pueblo, son tu pueblo. ¿Sabes? Es bueno decirle eso al Señor. La plenitud no es mía, es tuya, Señor. Te pertenecen a través de Jesucristo. Y muchas veces uno como pastor resulta pegándole a las peñas. ¿Por qué? Por causa del cansancio. El cansancio produce en nosotros dureza de corazón. Y la dureza de corazón produce en nosotros pecado. Y el pecado produce en nosotros muerte. Pero gloria a Dios que lo que produjo en nosotros muerte vino a ser vida a través de Jesucristo. Yo quiero decirte que cuando Él le pega a la peña y brota el agua, Dios no avergonzó a Moisés delante del pueblo. No hizo lo que hizo Pablo con Pedro en Gálatas 2. Él cogió a Moisés y le dijo, por cuanto no me santificaste y por cuanto no me honraste delante del pueblo, por cuanto no me obedeciste, no entrarás a la tierra prometida. Wow. Ellos vieron, pero lo que tú hiciste tendrá una consecuencia. Wow. Y esa consecuencia es que no entrarás a la tierra que te prometí. Ahora sí tenemos claro lo que estaba hablando Pablo a la iglesia de Hebreos. Si escuchas hoy la voz del Señor, yo puedo decirlo ahorita como la escuchó Moisés: no endurezcan vuestros corazones. Porque Dios no le dijo a Moisés en el tiempo de Números que le pegara a la roca. Dios le dijo a Moisés en el tiempo de Éxodo que le pegara a la roca. Y por cuanto él le pegó a la roca, porque su corazón estaba cansado y estaba endurecido con el pueblo, él no entró a la tierra prometida. Por eso, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas vuestros corazones como aquella vez en el desierto. Lo acabamos de leer. En la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No te salgas del reposo del Señor. Yo quiero decirte que en Hebreos capítulo 1 empieza el escritor de Hebreos diciendo que en la antigüedad Dios habló de muchas maneras a través de los profetas, pero que en los postreros tiempos, que es ahora, nos habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo.
Y la palabra dice que Jesús un día en el Evangelio de San Juan le dijo a los que le seguían: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y le dijo a sus seguidores: nadie va al Padre si no es por mí, porque yo y mi Padre uno somos. Ahora, ¿qué hace que te canses? Si el mismo Dios, dice el salmista, que no es hombre para que se canse, reposó, descansó. Dice que cuando Él hizo toda la creación en 6 días, el 7º día descansó y reposó de toda la obra que había hecho. ¿Qué te hace cansar? ¿Un problema de salud que no ves una mejoría? ¿Qué te hace cansar a ti? ¿Una economía que cuando saliste de Egipto sigue igual? Y das vueltas y vueltas e intentas y eres ingenioso, pero la situación es la misma. ¿Qué te hace cansar a ti? ¿Una situación emocional que por más que oras y le pides al Señor, tu casa no es casa de Dios? ¿Que hay división? ¿Que hay contienda? ¿Que hay aflicción? ¿Qué te hace cansar a ti? ¿Que ya te sientes más incómodo en la iglesia que antes? Y que cuando vas al sitio de reunión donde te congregas con tus hermanos no encuentras paz y se vuelve tenso y se vuelve cansancio esa situación. Reflexiona un segundo, por favor, porque esta palabra es para ti y es para mí. Y cuando Dios me dio esta palabra, yo me siento y reflexiono. Cuando tú llegas cansado, yo tengo en mi mente siempre a mamá. Ella llegaba cansada, su trabajo no era fácil, ejercía mucho esfuerzo físico y ella tenía una falda plisada que se usaba en ese tiempo como en paño, un azul estampado, y ella mantenía con esa falda, le agradaba mucho a ella, y mantenía con unos zapatos medio tacón. Entonces cuando ella llegaba a casa, lo primero que hacía era soltar esos zapatos, se desgonzaba en una silla y hacía: voy a descansar. Yo siempre tengo esa imagen en mi mente, la imagen de mamá, cuando ella llegaba cansada. ¿Qué imagen tienes tú cuando te cansas? ¿Qué haces tú cuando te cansas? Yo conocí a una persona que habitualmente procuraba trabajar de noche por situaciones de su vida, y tenía una persona que le estaba ayudando, un joven muchacho él, y en el día trabajaban y él le decía: ¿tienes la fuerza para ayudarme, Austin, en la noche? Y él estaba haciendo unas adecuaciones en su negocio, y Austin, por necesidad de dinero, decía: yo lo ayudo. Austin no podía, no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitaba descansar. Hasta que mi amigo se dio cuenta, le dijo: no, Austin, no, ve y descansa, ve y duerme en tu casa. ¿Cuánto es el momento que tienes que sentarte, mi amada iglesia, y tomas este minuto? Tómate unos segundos, por favor. Cierra ahí tus ojos donde estás y piensa: ¿qué haces cuando estás cansado? ¿O qué produce en ti cansancio? Cansado del camino, sediento de ti. ¿Ya identificaste? ¿Sí? ¿Te puedo ir ayudando? ¿La persona que convives es tan difícil convivir con ella? ¿Y te cansa? De pronto hay extremos en tu vida y una persona, puede ser tú o tu pareja, es muy ordenado y tú no. Y te cansa que te esté queriendo recriminar en todo momento. De pronto olvidas dónde dejas aún tu ropa y te disgustas y le preguntas al que no debe preguntarle. ¿Eso no te cansa? Hay momentos en la vida que en casa pasa. A veces algunos de mis hijos le dicen a la mamá: ¿dónde están mis medias? ¿O dónde está mi saco? Y la mamá, aunque tiene cuidado de velar por el bienestar de su ropa,
¿Cuántas veces le puede decir la mamá, es que no es mi ropa, es tuya? Tú debes saber dónde está tu ropa. O llegar a la cocina y no te cansa ver esa cocina toda desordenada. ¿Cuál de las señoras me puede desmentir pensando que llegas cansada y has dejado preparado un alimento y la cocina organizada, y cuando llegan cansadas en la noche encuentran la cocina sin alimento y desorganizada? Porque desocuparon las ollas, utilizaron los platos, los cubiertos y dejaron todo un reguero. Pero mamá sí que es cansona, entonces no prepare nada. ¿Y para qué prepara alimento? Mi mamá sí que es cansona y entonces ¿para qué está la loza? Pero no es bueno, si hoy escuchas hoy la voz del Señor decir, si mamá preparó el alimento, ¿por qué lo mínimo que puedo hacer es organizar la cocina y dejarla como ella la dejó? ¿Qué puedes causar cansancio? Que a ti te gusta un programa y a tu pareja la otra y te cansa. O que habitualmente llega una pareja y se mete al cuarto y apaga la luz, y cuando llega el compañero sentimental y quiere hablar, apague la luz, sálgase de aquí, no me hable, no lo quiero ver, sálgase. Wow. Es la cotidianidad, es el diario vivir, es la culpabilidad, es el hecho de poder decir, no quiero seguir dando vueltas y vueltas y vueltas en un desierto. Hoy quiero escuchar la voz del Señor y quiero hacer lo que Dios me manda hacer, pero tengo que hacerlo reposadamente. La palabra descanso representa o significa lo mismo que reposo y significa lo mismo que paz. Cuando yo veo la raíz hebrea de esta palabra, dice que alguno de los significados de la palabra descanso es tener paz, paz en nuestros corazones. Y el Señor hoy, en amor y misericordia hacia nosotros, nos dice, tengan paz, reposo. Es mucho más que un descanso físico, mi amada iglesia. El libro de Hebreos habla específicamente del corazón de los hijos de Dios. El cansancio produce incredulidad, la incredulidad produce dureza de corazón, y la dureza de corazón produce pecado, y el pecado produce muerte. Por ese motivo Pablo anima a la iglesia a permanecer en el descanso del Señor y enseña que este descanso procede de la fe. Acompáñame por favor a Hebreos 4:2. Ahí adelantico donde te encuentras ubicado. Estamos en Hebreos 3, vean Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Porque igual que a ellos, Pablo está haciendo un comparativo y está diciendo, así como Dios le habló a los que estaban en el desierto, nos habla a nosotros. Pero ¿por qué no les aprovechó la palabra? ¿Qué dice Hebreos 4:2? Porque esa palabra no iba acompañada de ¿qué? De fe. ¿Has perdido la fe? ¿Has perdido el buen ánimo? ¿Ya no crees con el mismo entusiasmo las promesas que Dios ha dado a tu vida? No les aprovechó la palabra porque no iba acompañada por fe. El cansancio nos roba la fe. Fiel es el que os llamó, el que también lo hará. Pero si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Dios no es fiel, Dios no es misericordioso. Para siempre es su misericordia y Él nunca te va a dejar. La palabra dice, y lo recordaba el pastor Mauricio, aunque el justo caiga 7 veces, se levantará. Pero ¿cómo el justo se podrá levantar? No dice el impío, no dice el pagano, no dice el inconverso. Está hablando para los hijos, para ti y para mí. No pienses que por ser hijo de Dios no vas a caer. Si el mismo Hijo de Dios llevando la cruz cayó una y otra vez.
Y no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras situaciones, porque Él en forma de hombre pasó lo mismo que nosotros pasamos. Pero ¿cómo se levanta el justo? La palabra dice que se levantará. ¿Y por qué se levantará? Por la fe. Porque también dice la palabra en Romanos, el justo por la fe vivirá. Oh, aleluya. ¿Y de dónde procede la fe? El mismo Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No te cansa ver un examen médico que no está a tu favor? ¿No te cansa sentir en tu cuerpo cosas que estás cansado de sentir? Que llega el momento y una persona espiritual te va a hablar y te dice, por tu llaga hemos sido curados. Pero no, Dios obra de diferentes maneras. Sí, gloria a Dios y amén. Y Él utiliza a los médicos. Pero por encima de los médicos está Dios. Y luego Dios nos da la palabra de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y tú y yo le buscamos, o si no, no estaríamos acá. No va acompañada con fe. Yo tomo las promesas de Dios en mi vida y cada una de ellas se ha cumplido. Y sigo esperando otras promesas. Y yo puedo decir, mi Redentor vive. Cristo ha resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería mi fe, vana sería mi predicación. La tumba está vacía. ¿Estás cansado? Descansa. Pero no de vueltas en un desierto, sino toma las promesas que Dios te ha dado para tu vida. Si escuchas hoy la voz, no endurezcas su corazón. Dios lo que te prometió, Dios lo hace. Palabra específica que Dios ha dado para tu vida. Dios nos da palabras específicas en común. Y esa palabra específica en común es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú ves una reacción contraria de tu casa. Y ves a veces un retroceso en tu familia. Y ves que de pronto un domingo se entusiasman y vienen contigo a la iglesia. Y siguen entusiasmados y de pronto por un tiempo asisten a una iglesia. Pero luego vienen y desfallecen y se van hacia atrás. Y luego se levantan en contra de ti. Y tú empiezas a desfallecer. Eso es una caída. ¿Quién de pronto viendo un partido de fútbol y va ganando el equipo que a uno le agrada, va ganando 1-0 y en el momento va perdiendo 3-1? Y esa alegría se convierte en tristeza e incluso en enojo y en rabia. Iba yo camino con la pastora a una cita que ella tenía para una confirmación de lo que Dios había hecho, y lo confirmaron. Y no me pude ver el partido de Champions entre Liverpool y Real Madrid. Entonces cuando salí en el carro, coloqué en el radio el partido. Íbamos saliendo de esta localidad. Gol del Liverpool, 1-0. Oh, qué bacán. Como a los pocos minutos, a los 7 minutos si no estoy mal, gol de Liverpool, 2-0. Dije, no, esto ya es pan comido. Se dan cuenta que soy más afecto a Liverpool que al River, que al Real Madrid. 2-0, vamos bien. Vamos bien. Pero un momento a otro se va la sintonía, empezamos a hablar con mi esposa, colocamos un mensaje que nos gusta escuchar, un predicador, y lo escuchamos. Le dije, coloque el partido, ¿cómo va? Se acaba el primer tiempo, van 2-2. Ay, empataron. Iban 2 a la iglesia y ya no van conmigo. Ay, güey madre. Otra vez voy solo a la iglesia, pero sigo creyéndole a Dios. Pero un momento a otro empezamos y yo dije, ya le empataron, no quiero escuchar más. Llegamos a la cita con mi esposa, al sitio donde íbamos. El médico la ve y le dice, le confirma lo que Dios hizo, tú estás sana. Yo salgo gozoso. Nos devolvemos, llegamos a casa y le pregunto a mi hijito, ¿cómo quedó el partido? 5-2, ganó Liverpool, no perdió. 5 goles le metió el diablo a Jesús. Lo primero que pensé, menos mal que no gasté el tiempo en eso. Ya ni siquiera quiero ver el partido en España. ¿Ya para qué? Ni siquiera lo quiero oír.
hacer remontar un partido de 3 goles en contra para que Liverpool le meta 3 al Real para irse a penaltis, eso ya está perdido. Hago esta similitud. Cuando alguien empieza a acompañarte a tu iglesia y luego desfallecen y vuelven atrás, y tú dices, este partido se perdió, Dios no lo puede lograr, Dios no lo puede hacer. Pero si para ti Dios te dio esa palabra específica, tú y tu casa son míos, no dejes de creer y no dejes de confiar. No dejes que la incredulidad endurezca tu corazón. Amén. Muchos mueren de cáncer, lastimosamente, y muchos mueren de enfermedades que muchas veces creyeron la palabra, pero no fue una palabra específica para ellos. Jesús lo dijo de una manera: porque muchos leprosos habían en el tiempo de Naamán, pero uno solo fue limpiado. Porque muchas viudas había en el tiempo del profeta, pero solo una fue sustentada. A mí me detectaron una artrosis degenerativa. ¿Sí lo dije bien? Estoy mirando a una hermana que miró el examen y era una noticia muy difícil para mi vida. Estábamos comenzando con la iglesia y se llamaba Casa de Restauración. Y cuando la pastora empieza a leer los exámenes, llega mi hermana y entra a la cafetería donde estábamos y leen que hay un dictamen establecido para mí. Tengo artritis degenerativa. Artrosis degenerativa. Y el médico me dijo, en una comparación, es un médico que atiende a un pastor con la misma fe, y dice, yo te voy a poner un ejemplo comparativo para que me entiendas. Una persona tiene un carro particular en su casa de cierto modelo, pero el vecino tiene un carro público, taxi del mismo modelo. ¿Qué modelo eres tú? Yo le dije 1968. Ok. Resulta que al cabo de 10 años el carro particular más o menos tiene 100,000 kilómetros, porque más o menos son 10,000 en el año, pero el carro público ya tuvieron que repararlo porque su kilometraje dañó el motor. ¿Su merced qué edad tiene? Me dijo. Yo en ese tiempo tendría unos 40 años, 42 años, y le dije, 42 años. ¿Me entiendes, taxi? Wow. Tú tienes un kilometraje muy alto y tu cuerpo va a terminar muy mal porque tienes esta enfermedad. ¿Y sabes algo? Empezaron a dolerme mucho las articulaciones y me sentía muy enfermo. Y algunos hermanos, en su amor y su misericordia, me acuerdo siempre de un hermano, Hernando, y su esposa: pastor, no brinque, pastor, no haga esto. Pero un día, en especial entre semana, se estaba llevando a cabo aquí un seminario de sanidad, donde una hermana testifica que el Señor la sanó de un problema en la columna, y yo lo creo. Ese día yo bajé y el hermano estaba enseñando sobre ese seminario, y atravesando esas puertas el Señor me dijo: hoy te sano. Yo no endurecí mi corazón, porque Dios me lo dijo: hoy te sano. Mi esposa se me acercó, la pastora, y yo estaba allá en las puertas donde está el hermano Francisco, de pie, mirando cómo el hermano estaba ministrando su palabra, la palabra de Dios. Pero yo tomé esa palabra para mí. Hoy el Señor te dice: ¿cuál palabra quieres que yo te diga a ti el día de hoy? Hoy te recuerdo: no te dejaré. Yo estaré contigo por siempre. Yo te sustentaré. No temas, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente y sigue adelante. ¿Sabes qué pasó esa noche? Sentí ese calor que muchas veces hablamos, y las sillas de la iglesia estaban muchas vacías, pero sentí cuando el Señor me sanó. No hay nada más hermoso que poder percibir esa sanidad divina. Cuando con el tiempo sigue el proceso médico, voy al médico con la pastora y me mandan a hacer otros exámenes. Cuando me efectúan los exámenes, los llevo al médico y el médico me dice: estos exámenes salieron mal, repítalos por favor. Yo volví a repetir los exámenes por segunda vez. El médico volvió a ver los exámenes y me dijo: usted fue mal diagnosticado.
Usted no tenía esa enfermedad. Porque los exámenes que me trajo salieron mal porque estaban bien. Por eso los mandé repetir. Por eso no me apresuré, porque esa enfermedad no tiene cura. Esa enfermedad se le da un medicamento para calmar el dolor, pero no hay curación. Entonces, cuando yo vi que los exámenes estaban mal porque salieron bien, yo fui prudente y le mandé a hacer otros exámenes, Señor. Y al ver que los exámenes están bien, yo soy científico y soy lógico. Usted fue mal diagnosticado. Usted no tenía esa enfermedad. Porque ellos siempre quieren robarle la gloria a Dios. Pero el Señor me dijo: tú tenías esa enfermedad, pero no endureciste tu corazón, sino que encontré un corazón dispuesto a recibir mi palabra, a recibir mi voz, y vos como consecuencia fuiste sanado. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Tienes problemas de adicción en tu casa? Dios libra a todas las adicciones. Para Él no hay nada imposible. Dios le dijo a Abraham, al padre de la fe: tendrás un hijo con tu esposa. La mujer no creyó y quiso ayudarlo y le acostó a su sirvienta al lado. Pero Dios le dijo: no es de ella, porque tu hijo no será hijo de esclavitud. No es el hijo de la esclava, es el hijo de la libre. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Pero Isaac nació. No sé qué puedes estar pasando, pero si tú crees como creyó Abraham, tu Isaac va a nacer. Pero no endurezcas tu corazón como lo endurecieron en el desierto. Amén. Yo no sé a quién le estoy hablando. ¿Sí me están entendiendo? ¿O soy yo el que estoy fallando? De pronto yo estoy fallando en esta mañana y le pido perdón a Dios. Si Dios lo hizo con Abraham, si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con Daniel, si Dios lo hizo con Esther, si Dios lo hizo con Nehemías, ¿no lo hará contigo? Él lo hace contigo. Tú no vienes a pasar un tiempo agradable solamente en la casa de Dios. Tú vienes a recibir palabra de lo alto, palabra del cielo, palabra de Dios, palabra para tu vida. Yo no sé lo que tú necesites, pero Dios lo hace. Para Dios no hay nada imposible. No endurezcan vuestros corazones. No demos vueltas en un desierto. Muy específico el hermano escribiendo. ¿Por qué no creyeron? Porque la palabra la recibieron, pero no iba con fe. ¿Y cuántas veces lo tenemos recibir una palabra y no tenemos fe? La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Mire lo que dice Hebreos 4:3. Dice: debemos ser como el viento, dice Juan capítulo 3. Pero Hebreos 4:3 dice: pero los que hemos creído entramos en ese reposo. Si sabes que a veces uno se afana tanto, ¿no te pasa? Y vive a toda hora pensando en el pasado y proyectándose hacia el futuro y no disfruta el hoy. Hoy yo me disfruté el hoy. ¿Tú te estás disfrutando el hoy? Hoy para mí hubo una resurrección en la plenitud. Los muchachos volvieron a tocar. Gloria a Dios. Los jóvenes y las niñas están danzando. Aleluya. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, la terminará, llevará al cabo su obra en ti. Jesús no es un mal maestro que deja todo a medias. Jesús es perfeccionista en los acabados, en los detalles, en las últimas cosas. Porque Él lo hace. ¿Qué te tiene cansado, iglesia? Por favor, piénsalo. ¿Qué te tiene cansado?
ese pasado? ¿Qué te tiene cansado? ¿Ese presente? ¿Qué te tiene cansado? ¿Ese futuro? Seamos ligeros para que el viento del Espíritu nos pueda llevar. Si el Señor te dijo que en tu mesa y Él adereza mesa delante de ti y tú comerás aún con los que te criticaron y te juzgaron, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? Si el Señor te dijo que te llevará a tal lugar, pero no de la misma manera como saliste, ¿por qué no lo crees? Una de las palabras que más se repite en la Biblia es: no se afanen, no se preocupen. Pero no solo dice no se afanen, no se preocupen, también dice que sean conocidas todas tus peticiones delante de mi Padre. Y todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre lo hará. Si tú te pones a reflexionar sobre este versículo bíblico, no dice mi Padre se lo dará, mi Padre lo hará. Porque si para poder librarte tiene que hacer algo nuevo, lo va a hacer por ti. Él lo hará. La Biblia dice que al profeta no lo comió una ballena. Se popularizó en nuestra región y en nuestra cultura por un disco navideño, esa ballena loca que se comió a Jonás. Yo nací terminando los años 60 y comenzando los 70, habían grupos tropicales muy famosos y eran las fiestas navideñas. Entonces yo repetía, esa ballena loca que se come a Jonás. Sí, no Jonás. Entonces me quedó en la mente que fue una ballena, pero la palabra dice que fue un pez gigante. No fue una ballena, fue un pez gigante. Y ese pez gigante lo creó Dios con un fin y un propósito: encarrilar a Jonás en el plan que Dios tenía para él. Clama a mí y yo te responderé. Y así como hice ese pez gigante para llevar a Jonás a donde yo lo quería tener, a mí no me queda difícil, te dice Dios, de hacer cosas nuevas que tú no conoces para llevarte al plan que yo tengo para ti. ¡Aleluya! Porque Él lo hará. No limitemos a Dios, porque Dios tiene un plan en tu vida. Amén. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas vuestros corazones como lo hicieron en el desierto. Yo creo que para Josué fue difícil, muy difícil para Josué, ver cómo su maestro, ver cómo su líder, y yo me atrevo a decir casi como un papá, ¿no, pastor? Yo me atrevo, Adriana, a decir que de pronto para Josué y Moisés era como un papá. Verlo morir en un desierto. Terrible. Terrible, ¿no te parece? Moisés. A ese hombre que lo animaba, a ese hombre que lo levantaba, a ese hombre que lo fortalecía, ese hombre que cuando él estaba batallando en sus fuerzas lo veía en lo alto de una montaña con las manos levantadas, orando por él y clamando por él. Ustedes se pueden imaginar a Josué con la espada, cómo él estaba batallando contra el ejército enemigo, y cómo Moisés fue levantado en una cima y él se levantó y al lado estaba Hur y Aarón, y que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Dios prevalecía y vencía a sus enemigos, pero Moisés se cansaba. Y entonces estaba su cuñado Hur y Aarón, y lo que hicieron fue colocar una peña, una piedra detrás de Moisés y lo sentaron en. No te canses, descansa, Moisés. No te canses, descansa. Y como Hur y Aarón, cuando él bajaba las manos, se las levantaban y poder decir: vayan de dos en dos. Mira que el que crea que no cae, se va a caer. Mire que pienses que el que no cae. Y cuando Hur y Aarón levantaban las manos, Josué vencía.
¿Quién te dice a ti que Moisés no necesitaba ayuda? Cuando yo me canso, viene el pastor Mauricio y el pastor Julio y me dicen: levante las manos, no te canses, sigue adelante, porque Dios te da la victoria. Viene mi esposa, vienen mis hijos, viene la iglesia y me dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo a conquistar la tierra que Él nos prometió. Es necesario que alguien levante tus manos. Es necesario que alguien esté contigo. Josué, cuando vio que Moisés sacó agua de la peña, Josué, que vio cómo el Señor mandó golondrinas por altura de un codo por todo alrededor del campamento para que comieran carne, las codornices, hasta que se saciaron y les salió por las narices. Pero ese Josué tiene que ver morir a Moisés. ¿Y por qué murió Moisés en el desierto? Según lo que dice esta palabra, porque se cansó. Por eso la palabra: ¿estás cansado? Descansa. Pero no desfallece. Descansa. Hay que descansar y estar en el reposo del Señor, recordando lo que Dios ha hablado a ti, particularmente a ti y a tu casa, a tu familia. Y Moisés fue enterrado en ese monte. Y dice la palabra que Josué lloró por 30 días y 30 noches la muerte de su gran líder espiritual que lo guiaba a Dios, Moisés. Lloraba y lloraba todos los días. Pero se acerca el Señor y le dice esas palabras que encuentras en Josué capítulo 1. Oye, el siervo Moisés ya murió y ya lo lloraste, pero es necesario que tú te levantes y tomes nuevas fuerzas. Y es necesario que sepas que como estuve con Moisés, estaré contigo. Es necesario que recuerdes que no te apartes de este libro ni a la derecha ni a la izquierda, para que todo lo que hagas sea prosperado, Josué. Pero levántate, cobra buen ánimo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, no endurezcan sus corazones, porque yo lo haré contigo, yo lo haré contigo, te dice el Señor. ¿Cuántos pueden recordar una promesa de Dios el día de hoy? Yo vivo en la promesa de Dios, pero el vivir en la promesa de Dios no me exime de cansarme. A veces he querido botar todo, a veces he querido desertar, pero el que me llamó me lleva. En mí mora el Espíritu de Dios, y yo sé que mora el Espíritu de Dios. Por eso entrégale ese cansancio hoy al Señor y no te canses, porque Dios permitirá que tú veas con tus ojos lo que te ha prometido. Él lo hará, porque el justo por la fe vivirá. Oh, aleluya. Ponte sobre tus pies, mi amada iglesia.